¿Qué tal, amigos? Pues llegamos al domingo con la videocápsula semanal. Hoy voy a hablarles de un tema que no voy a decir que lo ha abrumado a usted en estas últimas casi 8 semanas, estos 2 meses después del 1 de julio, con la victoria aplastante de Morena, con el 53% de los votos emitidos, un poco más de 30 millones. Pero al margen de esa victoria, inobjetable por lo demás, quiero comentarle lo que podría ser la parte más interesante y fundamental de estos 2 primeros meses del larguísimo periodo de la transición entre un gobierno y el otro. Escribí hace unos días en Excelsior las diferencias que hay entre el periodo de transición en las anteriores sucesiones presidenciales. Tomo el ejemplo desde 1940, cuando entra el general Ávila Camacho. Recuerde usted que a partir de 1934 entramos a las etapas sexenales o a los periodos sexenales. Y de ahí para adelante hasta la anterior, la del licenciado Enrique Peña Nieto, las sucesiones eran más o menos similares. El presidente futuro o el siguiente gobernante seleccionaba a un grupo de especialistas, personajes con experiencia, con dominio de aquel tema, y generaba grupos de trabajo, encabezados por un coordinador, alguien de su entera y absoluta confianza, y se dedicaban a trabajar, primeramente a conocer las especificidades del área que estudiarían ellos. No se determinaba en ese momento, al menos de manera pública, que el coordinador de ese grupo de trabajo sería secretario o alto funcionario en un área del gabinete o en esa área del gabinete. Simplemente se formaban esos grupos y se ponían a estudiar el tema. Reunían o convocaban alrededor de este coordinador a especialistas, personas con experiencia en el tema, y empezaban a dibujar algunas líneas generales de lo que serían las políticas públicas en esa materia. A partir de que le daban la constancia de presidente electo, iniciaba lo que podríamos llamar la transición en serio, donde ya estos equipos se reunían con los funcionarios salientes y toda la información dura, la realidad de esa área de la administración la empezaban a conocer. En relación con los nombramientos de los futuros secretarios o directores de algunas entidades como el Seguro Social, Comisión Federal, Pemex, el ISSSTE, etc., permanecían en la mayor, no decir oscuridad, pero en secrecía casi completa. Los medios se dedicaban a la especulación y que fulanito vio a este y otro, pero básicamente el presidente entrante, el que iba en unos meses a tomar posesión, prefería mantener esos nombres para sí porque le interesaba que los personajes que encabezarían esta o aquella secretaría no fueran objeto de presiones o de ataques, o en el caso de que él hubiese seleccionado a algún amigo cercano para encabezar esta o aquella área de la administración y fuera un poquito o un mucho tarugo, por no utilizar otro adjetivo, preferiría él o preferían todos ellos, los presidentes desde 1940 hasta la llegada o hasta el triunfo del licenciado Peña, preferían que no exhibieran sus limitaciones, es decir, que el gran público no los viera en sus, en su incapacidad para la gobernación y también sus grandes limitaciones intelectuales en algunos casos. Muy bien. Hasta ahí todo va normal, llegamos a esta transición y se rompe con toda esa práctica. Es más, incluso antes de la celebración de la elección misma para elegir a quien sería el futuro gobernante en la parte de presidencia de la República,
ya López había dicho algunos nombres, los había soltado de quienes ocuparían eventualmente este o aquel puesto. Muy bien. Y empezó y sucedió una cosa muy curiosa. Aquel encanto, aquel misterio de esas sucesiones de 1940 a la fecha prácticamente se perdió. Y hoy, pues bueno, pues luego viene la victoria y luego a nombrar y nombres, y estos personajes que nada tienen, no han sido designados, porque para esa designación se requiere que haya presidente constitucional para que los pueda designar. Hay ahorita uno que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, pero López simplemente ha recibido su constancia que lo acredita como presidente electo. Pero eso no significa que tenga capacidades ejecutivas para designar a este o al otro. Pero muchos de ellos, como buenos glúteos veloces, ya se hablan entre ellos mismos, señor secretario para acá, y señor secretario para acá, señor director para acá, cuando no son a esta fecha algo en términos administrativos de la Administración Pública Federal. Muy bien. Pero empieza y los reflectores les ganan, particularmente a muchos de ellos que han vivido toda su vida en el ostracismo o en la mediocridad, porque al final de cuentas ni son especialistas ni conocen de los temas, simplemente son allegados al nuevo poderoso o son amigos, etcétera, etcétera. Pero entre esa pléyade de neoburócratas o neofuncionarios, destacan los casos, en particular la que será la directora de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Jiménez, que es, ella sí, una verdadera especialista, conocedora y con una experiencia de decenios en ese tema. Los demás son improvisados, frívolos algunos y cuotas políticas que hay que pagar. Muy bien. Y empiezan esos a buscar los reflectores. Y empieza lo que yo llamo una incontinencia verbal casi diarreica. Empiezan a hablar tonterías más tonterías y no hay alguien que les diga, por favor, ya cállese, no, por favor, póngase a estudiar el tema. Y cada quien suelta de su ronco pecho desatinos y ocurrencias sin límite alguno. Y eso genera un problema para López. ¿Por qué? Porque aquella persona, si él se mantiene en su macho y lo designa secretario de esto o del otro a partir de este 1 de diciembre, pues no poca gente podrá pensar, oye, pero si ese dijo una bola de babosadas, ¿y cómo va a ser secretaria de Economía la que debería estar elaborando mole artesanal para exportarlo a la República Popular China? Y esa otra que dijo que los aluches existen y que le van a ayudar y que haya visto las huellitas en la selva, etc. Dice uno, pero ¿en cabeza de quién cabe? ¿Qué tan mal está López de la chompeta que los ha puesto? Y por allá el otro y el otro y el otro y el de más allá. Sin embargo, bueno, es un estilo diferente. Lo que importa señalar aquí es que muchos observadores, entre comillas, acuciosos e inteligentes observadores de la política nacional, se han ido con la finta y dicen, no, es que en tal secretaría, y es que fulano, y es que mengana por allá. Cuando en realidad la única área de la administración pública que realmente importaría ahorita, que sería la determinante casi única del resto de la administración pública federal, es la Secretaría de Hacienda. No sé si recuerde usted esta frase que se hizo popular en la primera campaña de Bill Clinton por la presidencia de los Estados Unidos. Uno de sus asesores electorales, James Carville, acuñó esta frase, "It's the economy, stupid". Y esta frase se hizo muy popular en el mundo entero y la adecuamos, en algunos casos la tropicalizamos, pero al final de cuentas es la guerra o es la violencia o es esa expresión desarrollada por este consultor electoral.
específicamente para las condiciones de los Estados Unidos en ese momento, cobró visos de universalidad y hoy la uso en este momento también en esta cápsula semanal. ¿Cómo la usaría yo en las condiciones tan específicas de este periodo de transición? Simplemente diría, es la hacienda o es hacienda estúpido, dando a entender que el centro, el core, el núcleo de este periodo de transición está ubicado no en otra área que la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahí es donde se resumirá todo en relación con los recursos para poder medio aspirar a que este o aquel programa tuviera visos de concreción. De tal manera pues que aquellos andan que si Semarnat, que si Villalobos se quiere llevar Obregón la Zagarpa y locuras así, y que Esteban Moctezuma dijo que el 1 de diciembre estaría despachando desde Puebla, o que el náhuatl, la enseñanza de los idiomas originarios tendría el mismo peso que el inglés, etcétera, etcétera, ocurrencias y desatinos de todos ellos. Pero el único que está calladito, porque se ve más bonito seguramente, es el doctor Carlos Ursúa. Ahí anda Gerardo Esquivel repartiendo dones y prometiendo y que este presupuesto será único por su composición y la mentira que te eché. Nadie lo pela. Es decir, llega, habla, un aplauso por cortesía y vuelve al ostracismo donde prácticamente ha vivido. Pero dice uno, a ver, ¿dónde está el doctor Ursúa? El doctor Ursúa, hábil como parece ser, dice: yo, como dicen en el béisbol, para atrás los fielders. Cuando llega a la caja de bateo un slugger, o sea, un jonronero natural, en ese momento el manager desde el dugout les manda una seña que significa para atrás los fielders. ¿Por qué? Porque saben que esta persona puede batear la bola y podría batear un hit profundo. De ahí que los fielders deben jugar, como decimos en béisbol, pegados a la barda. ¿Y qué ha hecho el doctor Carlos Ursúa? Pegarse a la barda. Acá no me ven, yo calladito, y mientras tanto voy a ver, pues aquí necesito 80 centavos, pero nomás tengo 30, ¿cómo le hago? Pues le quito acá, pero acá van a protestar. Es decir, se ha dedicado, espero que así sea, a realmente trabajar y entender cuál es la realidad de la salud de las finanzas públicas. Mientras todos los demás andan regalando y prometiendo que si los ninis, que si los 100,000 millones, que un trenecito por acá, va a funcionar mejor el trenecito de Chapultepec que ese Tren Maya con ocurrencia última de López. Estamos pues aquí ante una situación donde lo que reflejamos es un nulo entendimiento de la realidad de las finanzas públicas. En ese sentido, repito, la posición del doctor Ursúa es inteligente y mesurada y prudente, valga la rima mal hecha. Mientras los otros andan ahí desbaratándose y ya el ingeniero Romo dice: México va a ser el paraíso de la inversión y la mentira que te eché. Y allá el otro, este presupuesto, Esquivel, dice que este presupuesto va a ser único en la historia. No les crea, por favor. Les suplico encarecidamente, no les crea. Espere a que hable el doctor Carlos Ursúa. Cuando el doctor Carlos Ursúa salga y diga: habrá dinero para esto, pero para esto no, en ese momento tomemos las cosas en serio. Porque, repito, esta sucesión, lo determinante es la salud de las finanzas públicas. Dicho en términos coloquiales, ¿para cuánto va a alcanzar? Que allá la señorita alcalde dice que si 110,000 millones para los ninis y para los nones y para los pares, etc. No le hagan caso, hombre. Está soñando. Ni idea tiene cuánto dinero habrá disponible para ese programa. Y luego el otro por allá, ya se olvidaron de distribuir en todo el país secretarías de Estado. ¿Por qué? Porque ya hicieron un estimado muy apretado y ya se dieron cuenta pues, que no hay dinero. Y esto para lo otro, tampoco hay dinero.
La economía mexicana, en el último reporte trimestral del INEGI, ya estamos viendo valga la expresión aparentemente contradictorio, un crecimiento negativo, pero al final de cuentas estamos viendo que la economía mexicana está iniciando un periodo de crecimientos, si no permanentemente negativos, pero sí menores que la tasa que traíamos anteriormente. En esas condiciones, ¿qué significa? Menor demanda, caída del consumo, menos empleos, menos captación y por lo tanto menos espacio presupuestal, menos margen de maniobra para el sector público. Todo eso lo está viendo el doctor Carlos Ursúa. Yo no sé si se está preparando para encontrar el momento oportuno y decirle a López: señor presidente electo, ahí le dejo el gallo muerto, acábelo de pelar, conmigo no cuente en esto. Como lo hizo la señora Tatiana, la que se abraza de los árboles como Javier Solís para contarle sus penas. Donde dijo: no, yo me quedo de diputados. Ella aspiraba a una secretaría, dicen que la Secretaría de Desarrollo Social, y nomás le tocó un reintegro de la subsecretaría en Gobernación. En esas condiciones, pues, ¿qué le pediría yo a usted? Fíjese y siga cuando aparezca el doctor Carlos Ursúa. A ese sí sígalo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra hoy y en los siguientes 3 meses la sucesión. El periodo de transición que va del 1 de julio al 1 de diciembre. Lo demás, como diría el clásico, un buen amigo, es literatura y barata. La realidad, pues, la trae en su bolsillo o en su folder el doctor Ursúa. Los demás hablan por hablar, hablan de lo que no sabe y dicen puras tonterías y desatinos, incluyendo, por supuesto, al desatinador mayor que ya usted sabe quién es, López. Le agradezco su atención para esta videocápsula semanal y le pido que nos veamos mañana, donde otra vez, una semana más, pero ya con las videocápsulas diarias de lunes a viernes, en este espacio que no me cansaré de decirlo, es para usted, persona inteligente, pero los que insultan y con mala ortografía, fíjese nomás que grave eso, esos no los queremos aquí. Aquí queremos gente que piense, gente que discuta con argumentos. Muchas gracias.